Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar lo más importante del día, y lo más importante de hoy es en realidad de ayer. Es de ayer, creo, ¿no? Que, sí, acá está. Pedro Franque ha respondido a un tuit del presidente Castillo, el ministro de Economía, diciéndole básicamente lo que se supone que Castillo habría querido decir. Nacionalizar el gas de camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Eh, bueno, ayer hablábamos del término el ferrero de Toledo, ¿no? Que fungía de traductor, y ahora más o menos está haciendo lo mismo Franque. De hecho, ya vi algo de algunos tweets sobre el ferrero de Castillo, y lo que me parece ahí es que Castillo no ha querido decir lo que Franque ha puesto en el tweet, pero digamos, luego deben haber hablado, haber conversado y haber dicho, bueno, quedemos en que esta va a ser la versión. No creo que Franque haya actuado para enmendarle la plana sin haberlo consultado con el presidente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Yo Bueno, tampoco primero, creo lo mismo, perdón, Pablo, dale, sigue. gracias. No, solamente para contar un poco la historia en orden, después de que nosotros grabamos ayer, hablando un poco de las contradicciones entre Mirta Vázquez y Pedro Castillo en un solo día, luego sale pues este tuit de Pedro Castillo aclarándose a él mismo, ¿no? O más que aclarándose, contradiciéndose a él mismo, ¿no? Dando calma a través de un tuit, pero siendo totalmente distinto a lo que él había sido en la plaza, digamos, en la vía pública, en la calle, ¿no? Entonces, eso llama la atención, y ahí es que Pedro Franque complementa, ¿no?, este mensaje de Pedro Castillo y dice que nacionalizar no es estatizar, ¿no? Y esa frase a mí ya no me genera calma porque lo han dicho varias veces a lo largo de la campaña política, y lo cierto es que en su plan de gobierno, en el plan de gobierno Perú Libre, que además Pedro Castillo negó 3 veces, como Pedro, creo que fue el que negó a Jesús, decía de que nacionalizar ese camino, pero si no aceptan la nacionalización, entonces se procede a la estatización. Entonces, igual hay ahí un mecanismo de amenaza en el plan de gobierno, pero en todo caso no podemos seguir con estas idas y venidas, ¿no? O sea, justo ayer hablábamos de que en la época de Toledo, Ferrero era el traductor de Toledo, y que cada vez que Toledo decía una cosa, Ferrero trataba de calmar las aguas y decir otra cosa, y ahora vemos a un Franque también haciendo de traductor, pero no solamente eso, sino también a 2 Pedro Castillos, ¿no? Sí, yo no creo, o sea, yo coincido con Pablo en que creo que esa aclaración no es una aclaración. Me parece que Castillo no ha querido desdecirse, entonces no quise decir tal cosa, sino dijo, vamos a respetar la libertad, no sé, de la empresa privada, algo así, y nuestro proyecto es nacionalizar el tema, masificar, perdón, el uso del gas, ¿no? Ahora, yo ayer en la noche les comentaba algo con el que tal vez vamos a discrepar, pero ayer vi el video, porque me quedé con la curiosidad si es que el video decía exactamente como lo había puesto gestión y el comercio. Y la verdad es que yo, después de ver el video, me quedé un poco sorprendido de las portadas del comercio y gestión, porque él efectivamente dice, y recomiendo a todo el mundo que busque el video, porque Castillo está en la plaza, o sea, hay que entender quién es este personaje, no está en la plaza pública, en estas cosas que dice, y ojo que eso es criticable, ayer le hemos dicho que tiene que olvidarse que es un sindicalista, y tiene que ser presidente, pero también hay que entender entonces qué está pensando en el fondo, ¿no? Y yo creo que él dice Claro. estatizar o nacionalizar, pero ese no es de alternativa, es como que él se da cuenta que ha dicho eso y de pronto dice nacionalizar. Creo, como ustedes, que él siempre ha creído que la salida es la estatización a los problemas del país, ¿no? Y que lleva décadas pensando así. Entonces la palabra le sale de la boca como, con mucha naturalidad. Pero mi lectura es que Claro. más bien cuando vi el video, medio que me tranquilizó, porque sentí que él mismo se corrigió en esa oportunidad y que genera zozobra, la genera innecesaria, tira al agua el esfuerzo de cambiar de gabinete, de dejar a Julio Velarde en el BCR, o sea, se baja todo eso,
pero viéndolo, no creo que esté pensando en estatizar nada ahora. Mira, deberías pasarle esa calma a tus amigos empresarios, David, porque yo creo que Se los pasé y me han dicho, nadie, o sea, por supuesto, yo le he pasado en mi chat de WhatsApp y yo sabía que me iba a caer. Por decir estas cosas en la época de Humala me dijeron humalista, rojo, toda la a tus vaina, ¿no? amigos empresarios del Pacífico, claro. Solo debo decirles que en Humala, Humala efectivamente se estaba moderando. Claro. Pero la derecha no lo Pero, quiso nunca. pero acá, o sea, o sea, claro, yo estoy de acuerdo contigo, David, de que ha dado calma. A mí me ha dado calma su tweet, está bien. Pero un día antes, o sea, nos generó mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, lo va a Claro, volver a hacer. Entonces, claro. no podemos estar así. Además, ojo, que es bien sencillo, digamos, a ver, hay que saber diferenciar entre el impacto de un mensaje y el impacto de una acción en sí. Cuando estatices, si es que finalmente te estatiza, que yo creo que no lo va a hacer, que no tiene el poder, no tiene la fuerza, no tiene cómo hacerlo, pero cuando finalmente eso tendrá un impacto sobre los mercados de acción. El impacto del mensaje, ¿para qué? Digamos, el impacto del mensaje es otro impacto menor, pero ¿para qué lo da si no va a conseguir ningún resultado? ¿Me dejo entender? O sea, él, Sí, sí. a lo que voy es, si es que quería decir una cosa o quería decir la otra, lo que termina diciendo es, soy un pésimo político que no sabe mandar mensajes, ¿me entiendes? Soy un político, o quizás soy un político Es un que pésimo como tú político dices, para nosotros. que es un pésimo político, claro, que es un pésimo político de la alta política, digamos. O sea, va a seguir siendo un político, siempre un político de discurso, ¿no? De inflama, de proclama, etcétera, ¿no? Claro, porque en la última encuesta justo comentábamos que justamente baja en el sur y sube en el oriente, ¿no? Entonces ahora dice esto, se va al Cusco a hacer su consejo de ministros este viernes. Entonces, claro, está haciendo política. Pero el tema es que nos mete en un problema tremendo, ¿no? Ahora, también otro análisis puede ser que él entiende que hay un montón de gente en su auditorio que quiere escuchar la palabra estatizar, que quiere escuchar eso específicamente y dice, bueno, acá, y de repente nadie se ha acercado y le ha dicho, pero ahora te están siguiendo cámaras que van a retransmitir estas cosas a nivel nacional porque te quieren fregar, ¿no? De repente deberían decirle, pero de repente ya sabes que a tus giras vienen medios nacionales y que no necesariamente tienes que decir solo lo que te dice, lo que tienes el auditorio enfrente, ¿no? Porque creo que, a ver, Claro. digamos, eso un político convencional normalmente no lo sabe. Creo que un político convencional, me refiero a un político convencional, no pues Alan García. En fin. Es que yo creo Sí. que es un problema de personalidades múltiples. O sea, cuando él está en la plaza, en la calle, en la vía pública, es Pedro Castillo el sindicalista. Cuando está en las Naciones Unidas, es el presidente electo democráticamente, ¿no? No sé si me dejo Así entender. es. Sí, 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 claro. Ese es el problema. Para Naciones Unidas le escriben el discurso, entonces lo dice impecable. Pero claro, en la OEA le escribieron, en la ONU habló sin que le escribieran el No, discurso, pero en habló la bien. ONU, sí, claro. Pero cuando se pone en la plaza pública, cambia de personalidad, como dices, ¿no? Oye, pero una pregunta. Reconociendo que tenemos este problema enorme, o que este presidente tiene este problema enorme, ¿no les parece también que, como es natural, ahora que lo pienso, que la derecha también aprovecha como para hacer, o sea, ya llamaron a Mirta Vázquez para que explique los impulsos estatizadores de Castillo, cuando deberían llamarla a ella o al ministro de Educación para que explique por qué no comienzan las clases escolares o cuál es el plan? Entonces es como que todo está muy polarizado y la política termina primando con cosas que no van a pasar, como el tema de la estatización, sobre cosas que son importantes, ¿no? Claro. Así es, de acuerdo. Eh, bueno, pasemos al siguiente tema para que no se nos vaya tanto el tiempo, y es los postulantes al Tribunal Constitucional. Hay una serie de candidatos, de personas que han inscrito su postulación, digamos, ¿no? Que son 78 para el nuevo TC, que ya toca renovarlo. Realmente ya toca, ya llega un punto en que tú dices, bueno, sí, es verdad que cada vez que hay elecciones son un desastre, pero realmente deberíamos renovar ese TC, no porque necesariamente sean incluso malos magistrados, sino porque ya se les venció hace mucho rato el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por fin parece que se va a renovar el TC y eh,
La República reporta, por ejemplo, que se encuentra la ex legisladora María Teresa Cabrera, que fue congresista por Podemos Perú, no sé si se acuerdan, y criticó a los jóvenes que salieron a marchar en el 14N, ¿no? Otro ex parlamentario que está es Carlos Mesía, perdón, que ya estuvo en el TC antes, Uf, y también está a Díaz Jonathan Medina Minaya, hermano del actual congresista por Renovación Popular, Edras Medina, que es bastante conservador, particularmente bastante conservador, eh, conservador y además bruto y achorado. Y bueno, en fin, ha sido una lista de congresistas con vínculos políticos, ¿no? Realmente yo sí ya me quedo en el dilema de decir, digamos, a ver, si no permitimos una elección del TC, ¿en algún momento se va a renovar ese TC o se van a, digamos, los magistrados van a seguir ahí indefinidamente, ¿no? Porque no parece Claro. haber señales de que en algún proceso realmente se vaya a hacer un proceso legítimo y limpio, ¿no? O al menos, no, bueno, tienen derecho a postularse, tienen vínculos políticos, no diría limpio, pero sí diría ideal, idóneo, ¿no? pucha, Sí, yo, ah, qué eh, preocupante que es ese tema porque la verdad es que, nuevamente, en el ámbito de qué cosas sí es posible que pase, eso es más posible que pase que una estatización. Y claro. terminar metiendo al TC personas, no por sus cualidades profesionales, sino porque son políticamente funcionales, es seguir metidos en la cloaca que hemos estado metidos, ¿no? Mm, Claro, sí, no, además, a ver, un TC político, ya, ok, un TC político puede ser, pero un TC político con políticos que han sido abiertamente golpistas, por ejemplo, o idealmente golpistas, en fin, golpistas en el sentido amplio del término me refiero, ¿no? Cuando capturaron el poder, por ejemplo, en la vacancia de Vizcarra, ¿no? Vizcarra que es probablemente o es un presunto delincuente, pero igual fue una captura de poder. Este, sí, dale, es dale. muy preocupante esto, ¿no? Es muy preocupante que la mismocracia, como diría Forsyth, termine postulando al TC, pero si quiero resaltar el lado positivo, digamos, de esta noticia que genera, pues, indignación en algunos casos, yo creo que lo resaltable es que hoy tenemos estos mecanismos de transparencia que permiten frenar este proceso, ¿no? O sea, varios procesos del TC se han frenado porque la ciudadanía, o mejor dicho, la sociedad civil organizada o líderes de opinión, han hecho cierta presión política, digamos, desde afuera, cierta incidencia pública, para contener la decisión final por parte de los congresistas, ¿no? Entonces, si bien el Congreso no aprende de los mensajes que le manda esta ciudadanía o esta sociedad civil, lo cierto es que al menos se está frenando. Pero por otro lado es, oigan, ya, ¿cuánto tiempo tenemos sin un TC realmente compuesto, no? Sí, pues. Digamos, no parece haber posibilidad en la cual un nuevo proceso para renovar ese TC sea, a mí lo que más me preocupa es eso, ¿no? No parece haber estado posible en el mundo en el cual un nuevo proceso para renovar ese TC sea idóneo, no lo veo. Este, Claro. pero bueno, en fin. Último tema ya para cerrar, que nos estamos volando en tiempo, es la suspensión del paro en Cotabambas. Un nuevo conflicto en el corredor minero, básicamente, cerca a Las Bambas, que Mirta Vázquez ha llegado a levantar. A ver, acá cualquiera que me escuchara podría decir, ah, pero cuando Bellido levantó el bloqueo de Chupivilcas, lo criticaste, y de hecho sí, porque no había ofrecido nada, y levantó el bloqueo porque era Guido Bellido, no ofreció nada concreto, así lo reportamos en Sudaca. Mirta Vázquez, mira, Mirta Vázquez no sé si es que podría decir que ofreció algo concreto, porque por ejemplo lo del canon en el 2022 ya se sabía que que las Bambas iba a empezar a pagar canon en el 2022, incluso se esperaba que empiece a pagar a finales del 2021 en algún momento, ya se sabía, pero Mirta Vázquez ha levantado y no ha dicho, oh, yo he levantado el paro, que no sé qué, sino que si tú te das cuenta, la información que se ha publicado dice claramente, hasta que se instale la mesa de diálogo, ¿me dejo entender? Entonces, eso, y contraparte y espejo es el levantamiento del paro de cogaleros en el sur, ¿no? En Puno, que también es negociación de Mirta Vázquez.
Es negociación de Mirta Vázquez sin su ministro del Interior, que tiene la agenda con Calera, ¿no? Además a quien odia. Pero bueno, bien por ahí. Y lo que sí, que no se quede como Guido Bellido en nada, pues no se tiene que proponer, digamos, algo, soluciones viables en esa mesa de diálogo inmediatamente, porque si no se lo van a volver a bloquear. Sí, pues. Sí, pues es que eso no hay cuándo terminar. No sé si fue ayer, Paola, que hablamos de esto o antes de ayer cuando no estabas, pero estamos ya, yo tengo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, escucho noticias y desde que escucho noticias, escucho que hay paros, que hay levantamientos, que hay mesas de diálogos, y esto pareciera que no tiene cuándo acabar, ¿no? Creo que Mirta tiene una habilidad muy importante y poco popular, digamos, o sea, algo que necesitan más agentes dentro de la función pública, dentro del ámbito político, que es esta apertura, esta apertura al diálogo, al consenso, ¿no? Creo que esa es una cualidad que hace falta en más actores como el de ella, pero necesitamos mirar bien exactamente cómo es que podemos realmente sentarnos a conversar y llegar a acuerdos y no generar estas mesidas que se suele hacer en el gobierno, ¿no? Sí, claro, ahora viene la parte difícil, ¿no? Porque me imagino que ella transmite confianza y por eso ha logrado que eso suceda. Ahora viene el problema de hacer que el Estado cumpla con lo que promete. Pucha, y eso sí es bien yuca, no sé. Bueno, ya veremos en unos meses qué pasa, ¿no? Y Ya, pues, ya veremos en unos meses qué pasa, porque sí va a empezar a pesar, sí va a empezar a pesar el paso del tiempo, ¿no? Respecto a demandas sociales, sin duda. Y además, Sí, si es que ahora tienes en la oposición a Guido Bellido y a Vladimir Cerrón diciéndote si es que si es que me hubieras dejado ahí y si no hubieras girado el timón hacia la hoja de ruta, de repente sí estaríamos atendiendo esas demandas. sí, pues. Eh, vamos a ver. Además, hay un tema que es importante, es que Mirta, claro, si coincidimos en que el tema no solamente es el tema del pago del canon, no, porque hay regiones que ya reciben el canon, igual hay conflicto social. La Tercera de Chile ha publicado un artículo hoy día sobre 3 lugares del Perú que están paralizados por conflictos mineros, ¿no? Aparte de las Bahamas, hay 2 mineras más importantes con paralizaciones y bloqueos. Entonces, ahora viene el trabajo de lograr que levanten el paro, llegas a compromiso, que fue lo que hizo Vizcarra cuando fue a Cotabambas también, ¿no? ¿Te acuerdan que viajó como ministro? Además, se enfrentó en ese momento a una protesta que estaba ya con una carga de violencia, ¿no? Mm, Regresó triunfante, y al final no pasó nada. En algún momento contrataron a Lucho Carranza para hacer un plan de desarrollo del corredor minero y tampoco pasó nada. Entonces, el problema es que nunca termina pasando nada, sí, o pues. siempre termina pasando nada. Siempre termina pasando nada, es así, es así. Bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Coméntenos, compártanos, no se olviden que estamos en todas las redes sociales y todas las plataformas de audio casi. Y que todas las mañanas está Patricia del Río a las 9 de la mañana en entrevistas por Sudaca. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.